Primer invitado de la mañana, Nicolás Chiesa, Dirección General de La Granja. ¿Cómo te va? Buen día, un gusto ¿cómo estás? acompañarnos. Porque, bueno, a casi 2 años de lo que es la aprobación de la ley de urgente consideración, no hay avances en lo que es la creación del llamado Instituto Nacional de La Granja. ¿Y por qué se da esto? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿Siempre es un tema de plata? ¿Siempre no? es siempre la causa principal es un tema de recursos y priorizar los recursos. El Ejecutivo y bueno, el diálogo con el ministro y el presidente de la República han dicho que, bueno, que la prioridad primero es tener recursos para generar políticas activas. Y bueno, cuando la sábana es corta, hay que priorizar. Entonces, no se dice no, se dice posterguémoslo. Esto ha sido reclamo durante muchos años, esperar algún tiempo más no es imposible, y bueno, pero sí darle prioridad a los recursos para lo que es el Fondo de la Granja y las políticas activas. Muchas de las actividades que se podría hacer con un instituto, igualmente el Ministerio puede llevarlas a cabo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Todas las políticas de apoyo, todas de las políticas fomento, de apoyo, de de capacitación técnica, desarrollo con los productores. El Ministerio tiene recursos, tiene personal, tiene técnicos, y bueno, tiene la Junta de la Granja, donde están las gremiales. Funciona en el ámbito público, sí, quizás a veces un poquito más lento, pero funciona, y en eso los estamos intentando y lo estamos llevando a cabo en todo el territorio. Para aclarar un poco a la gente, porque a veces se arma un poco lío, ¿no? Dirección de la Granja, Instituto de la Granja, Fondo de la Granja, Junta de la Granja, digo, ¿cuál es el rol específico de cada uno de estos sectores y cómo se articulan, por decir de alguna manera? Bueno, la Dirección de la Granja es una unidad ejecutora dentro del Ministerio. Bien. Como tienen todos los ministerios, esta es una específica. La Junta de la Granja es el ámbito donde están representados los organismos públicos y las entidades gremiales de la granja. Y el Fondo de la Granja es un fondo que fue creado por ley, allá en el año 2002, en aquel entonces el ministro Achugar, y en aquel periodo muy complicado de la granja. Pues es un fondo para generar, hacer realizar políticas activas dentro de la granja, que se nutría en su momento por el IVA de frutas y verduras. En la administración anterior, el ministro Astore hizo un cambio que no se quedó con la recaudación y lo dejó como un fondo fijo. Y bueno, ese es el fondo con que hoy cuenta el sector para realizar las políticas. Políticas muchas, desde lo que son los apoyos a los seguros, las políticas de apoyos a las exportaciones, a la industria. Y bueno, ese es el camino que la granja tomó. Y la creación del instituto, digo, lo que sería generación de fondos por parte del instituto sería justamente para cumplir con todos estos cometidos. Exacto. Digo, que se cumplen de alguna manera, pero que es organizarlos mejor. Es organizarlo mejor en el ámbito, lo que se planteaba en el ámbito, que funcione en el ámbito privado, como son los otros institutos. Pero bueno, todo el resto de la institucionalidad pública que hay en el sector agropecuario, INAVI, INIA, INASE, funciona en buena parte con recaudación del propio sector. Es el propio sector que... Y bueno, también se ve, el ministro que se ha conversado, que hoy la granja no está tan preparada para realizar un aporte directo. Entonces, bueno, eso implica un esfuerzo más de recursos de la caja del Estado. Entonces, por eso bueno, posterguemos un poco más, que fue lo que se acordó con el presidente de la República. Ese poco más? ¿De qué tiempo estamos hablando? Y bueno, pasaron 2 años, ¿no? Con una pandemia en el medio, pero bueno. Esperemos, hay un compromiso del presidente que lo anunció, que el año que viene estar enviando el proyecto de ley al Parlamento. Si sacáramos una foto actual, ¿no?, de la situación de la granja, ¿no?, y todos los sectores granjeros de nuestro país, que sabemos que es una parte muy importante de la producción, ¿cuál es la situación actual? Una situación últimamente en estos 2 años complicada para algunos sectores de la granja. La granja es muy variada, pero tenemos desde la hortifruticultura, la apicultura, la producción animal. En lo que es la hortifruticultura, una situación complicada, en especial de rentabilidad. Venimos de años de mucha producción. Uruguay se maneja por oferta y demanda. Sí. Entonces estamos produciendo mucho, de muy buena calidad y de todo. Entonces, si hoy ves la manzana, tenemos una gran producción y una muy buena cosecha, los cultivos de hoja, y estamos consumiendo más. Los números que se manejan en la UAN hace que está entrando más frutas y verduras a la UAN y no se está tirando. Entonces, por más que estamos consumiendo más, los precios no acompañan tanto para el productor, que es un beneficio, sí, para el consumidor uruguayo, que está consumiendo frutas y verduras a buenos precios,
pero muchas veces complicada. Esa es la situación principal. Se complica además con el encarecimiento de los costos. Hemos tenido incremento de costos para la granja, los fertilizantes han subido, los combustibles. Por la situación mundial actual. Mundial. Entonces, y la granja es uno de los pocos sectores del agro que es para el mercado interno únicamente. Claro. Entonces, no es como lo pasa en la ganadería, en la agricultura. Y bueno, eso complica muchas veces para la rentabilidad. Y bueno, y lo que estamos trabajando en el ministerio, bueno, trabajar con aquellos con los productores para, bueno, qué medidas podemos hacer para bajar los costos, que le mejoren en definitiva la rentabilidad. Trabajar para producir frutas con menor esfuerzo y más inocuas. Ese es el camino que estamos apoyando. Soluciones mágicas no hay, pero bueno, es... Y como dicen las gremiales, hay muchas granjas que están desapareciendo, ¿es así? ¿Esto por falta de apoyo, de fondos? Está complicado, como yo te decía, cuando alguien está complicado, tenemos siempre algunos, los que son los menos eficientes, están más complicados. Esa es la realidad. Pero con alta posibilidad de desaparecer. En algunos productores están abandonando el rubro. Eso sí, está pasando y pasó siempre. ¿Con alguna producción en especial? No, ese es el tema. General. Que siempre tenemos producción de todo. Y sobra. Y vos vas a Basalto y siempre hay algún productor que tenga espacio te hace un invernáculo más. Un invernáculo más, producción más tomate o más morrón. Entonces, la plaza siempre está abastecida de todo. Puede pasar en algún momento puntual que por temas climáticos falte, pasó con el tomate este año en febrero, porque afectó a todo el país, pero después rápidamente hoy conseguís tomate a volumen y calidad lo que pida. Y además hay situaciones climáticas de emergencia, como lo que pasó en Paysandú, que bueno, se declaró el estado de emergencia allí. ¿Has estado en contacto con los granjeros del departamento? Sí, estuvimos con el ministro y las autoridades del ministerio el viernes pasado, recorriendo. A ver, nuestros técnicos del ministerio han estado trabajando toda la semana haciendo un relevamiento. Este viernes estuvimos. Bueno, esas son zonas más marginales de producción granjera, donde bueno, son pequeños productores que en general abastecen la ciudad de Paysandú, ya no son como podría ser Salto, que la gran producción viene hacia el sur. Viene hacia el sur. Entonces son productores que bueno, que están más alejados de la institucionalidad y bueno, como ministerio apoyarlo, ayudarlo a formalizarse más, al acceso, estamos generando mucha conciencia en el uso del seguro, que esos productores no la tenían, que realmente cuando producir a cielo abierto siempre tiene estos riesgos. Y en alguna tarde o temprano te va a tocar y bueno, queremos apoyarlo para que se genere esa conciencia. Y bueno, esa es una de las tareas de la Dirección de la Granja. Claro. Destinamos más de 180 millones de pesos por año en subsidiar los seguros granjeros para que no les sean onerosos a los productores. Claro, este tipo de situaciones así inesperadas obviamente complican la situación, valga la redundancia. ¿Y hay déficit en el fondo? Sí, ese es un reclamo que estamos... La semana pasada, como ministerio, participamos en la Comisión de Hacienda del Presupuesto. Como yo te dije antes, en la administración anterior, el Ministerio de Economía decidió congelar el Fondo de la Granja, se fijó en 350 millones de pesos, no atarlo más a la recaudación de frutas y verduras. Y al día de hoy se mantiene ese valor. Entonces, 8 años después, ese fondo perdió poder de hacer políticas, por el incremento de la IPC, pero muchos gastos nuevos. A ver, la transferencia de fondos a la UAM no existía, y es en UI, la transferencia al Banco de Seguros es en dólares, entonces te incrementa. Entonces, lo que estamos conversando con el Ministerio de Economía, el ministro y todo el equipo, es decir, señores, el Fondo de la Granja está realmente colapsado, necesita un fuerte refuerzo. Lo que el Ministerio de Economía planteó en esta rendición de cuentas de reforzarlo en 20 millones es claramente insuficiente. Y bueno, dialogando con los legisladores, hoy hay una gran etapa política, de negociación política, y bueno, y con el Ministerio de Economía que se entienda que esto es importante para un sector importante para la población uruguaya y que está muchas veces en estado de... Así que entonces repetir, ¿a cuánto ascendería el fondo, el monto para fortalecer el fondo? A ver, si hoy quisiéramos mantener el valor que era en el 2016, deberíamos aumentarlo en 200 millones de pesos. 200 millones. 500 y pico, lo que era 350, llevarlo a 520 millones de pesos. Es una cifra importante, pero bueno, por eso estamos conversando con Economía para ver cómo le buscamos. Se está financiando ahora lo que es la Central Hortícola del Norte, que eso implicó un fondo de destino de más de 70 millones de pesos. Bueno,
son todo erogaciones que antes no existía, que el fondo no tenía. Recién decías que la parte hortícola al consumidor puede mantener sus precios, ¿no? Englobado en una economía mundial y demás. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los huevos? Que ha sido polémico, ¿no? ¿Por qué suben tanto los huevos, el maple de huevo, en un país donde capaz que hay más gallinas que personas? ¿Cuáles son los factores por los que varíen tanto los precios? A ver, el aumento de precio en los huevos que fue este año fue un momento puntual, que fue realmente... La gran explicación fue por la mortandad de animales que hubo por el exceso de calor. Esto es oferta y demanda, cae la producción, aumenta el precio del huevo. Y también acompañado por el aumento del precio del maíz. Las gallinas comen maíz. El 70% de la alimentación de un ave lleva maíz. Se necesitan, desde que tengo un pollito hasta que empieza a poner un huevo, 5 a 6 meses. Entonces el granjero tiene que estar invirtiendo. Y bueno, entonces eso ha hecho que el precio del huevo en un momento subiera y ahora bajó y está, te diría que en valores razonables de producción, para lo que son los costos de producción y la oferta del huevo. Claro, están sus razones. Es oferta y demanda. Claro. No hay más que eso, no hay especulación de los productores, no hay otra razón que un sector que muchas veces ha estado muy complicado. Cuando alguien vendía el año pasado un maple de huevo a 100 pesos, y a ver, hay productores que estaban quedando en el camino. Entonces, cuando decimos se nos están cayendo los productores, porque están vendiendo por debajo del costo de producción. Claro. Exacto. ¿Cuántas granjas funcionan o tienen datos de que funcionan en el país y cuánto personal trabaja de manera dependiente de las granjas? Dentro del agro es el rubro más intensivo en mano de obra. Cuando nosotros... pasa que tenemos tantas granjas. A ver, apicultores... Tenés más de 2.500 apicultores, fruticultores y tenés más de 3.500. Y ahí subro la citricultura. Y si empiezo a contar los productores de huevo y de fazón que están repartidos en todo el país. La granja es compleja y de mucha inserción social repartido en todo el territorio. Muy concentrado en la zona de Canelones y acá en Montevideo Rural y en el litoral, pero también repartido. Esta semana estamos viajando, por ejemplo, con los productores de maní allá en Cerro Largo, en Noblía, que también los estamos considerando como productores granjeros, que están muchas veces olvidados como productores de granja. Y bueno, en todo el territorio nacional tenemos productores granjeros. Nuestra sandía, la gran que consumo, viene de Rivera, entonces son productores también con una idiosincrasia totalmente distinta de producir. Tenemos repartido por todo el país. Cuando tú hablas, por ejemplo, que es interesante, ¿no? Lo que es la geolocalización capaz que del tipo de productos, ¿no? Hablabas del maní, yo no sé, pienso en arroz en el área de Rocha, o nos vamos con la sandía a Rivera. En el resto de los granjeros, ¿hay algún tipo de asesoramiento, digo, o van por todos los rubros de producción? Porque eso también a veces lleva a que no se cristalicen capaz sus objetivos, porque decís, bueno, esta tierra es mejor para tal tipo de producción, ¿no? Que eso también va de la mano después de una mejor eficacia nosotros heredamos un poco la idiosincrasia de nuestros abuelos cuando vinieron de Italia, de España, que vinieron con un brazo atrás y adelante, y bueno, caían a las chacras y había que producir de todo. En otras partes del mundo vos tenés la zona papera, claro, la zona de durazno. Esto es un territorio chico. Vos vas a seguro, pero vas a lo que sea Argentina y bueno, San Pedro se dedica a producir durazno. Vos vas al Valle del Río Negro, manzana y pera. Cada cual tiene su clima y sus condiciones específicas para producir. En Uruguay eso nunca lo pudimos lograr a gran medida. Somos una mezcla de todo. Pero más allá de lo cultural, ¿es posible en un país como el nuestro, chico? Es difícil. Porque, digo, con territorio chico. El territorio chico, nuestros padrones son chicos, las condiciones de producción son distintas. Somos un gran productor de alimentos y tenemos muchas veces tantas limitantes que el granjero minimiza riesgo teniendo un poco de todo. Te planta durazno, manzana, cítricos, para decir, bueno, me falla uno, tengo el otro. Es la forma que heredamos, insisto, de nuestros abuelos. Los fondos que se requieren, ¿no? Para la granja, ¿están teniendo en cuenta en ese monto que tú hacías referencia algo que se viene dando de manera ahora reiterada con el tema del cambio climático, lo que está pasando con los temporales, las turbonadas, las granizadas, que antes era más infrecuente, pero como que ahora
va aumentando esa situación y hay que ser Previsor. previsor de alguna manera, ¿no? Porque digo, gran parte de esa inversión del fondo se va muchas veces en lo que es los subsidios, digo, después para ayudar, como lo ocurrió ahora en Paysandú. ¿Está incluido ahí, está pensado eso? Exacto. Como yo te decía hoy, gran parte del Fondo de la Granja hoy se va al Banco de Seguros a subsidiar las primas. Una prima que para un fruticultor debería estar arriba de los $400 por hectárea, y hoy al pequeño fruticultor capaz que le queda menos de 100. Entonces, eso es lo más importante que tenemos que trabajar como ministerio, generar conciencia. Que el mejor negocio es tener un seguro y no usarlo. Es como quien contrata un auto. El ministro lo decía el otro día, le decía a unos granjeros, a ver, acá tenés $20.000, ¿vos te compras un auto y salís a la calle sin un seguro? No. ¿Y por qué esto te arriesgaste a hacerlo? Y bueno, es por la falta de conciencia muchas veces de que te puede tocar. Esa es la realidad. Perfecto. Bueno, muchas gracias por todos estos aportes, Nicolás. Y bueno, ojalá pronto se pueda cristalizar este instituto. Digo, bueno, estamos trabajando por eso. Que siempre el tema presupuesto es el que frena decisiones de este tipo, que ya hay 2 leyes al respecto, ¿no? Hay 2 leyes al respecto y bueno, hay que implementarlas. Pero a ver, esa no es solo la única. A ver, ahora tuvimos en Salto por la Central Hortícola del Norte y eso también la estamos conformando y muy bien con el Intendente Lima. Entonces, no es solo la única medida para desarrollar la granja. ¿Los granjeros con la UAN, buen vínculo? ¿Hay conformidad? A ver, sí, hay un compromiso fuerte del Ministerio de estar presente, apoyar. Nuestra delegada, la ingeniera Sumarán, viene trabajando bien. Hay un poco de ruido ahora con los que son el tema de los padrones, un poco que falta un poco esperemos que de entendimiento y de diálogo entre las partes. Pero bueno, nosotros como ministerio somos como un padre de familia, le dijimos nombramos a su delegado, a la intendencia, bueno, y ahora tienen que empezar a trabajar. Y bueno, pero ha sido claro el compromiso del directorio de la UAN que necesitan que este tema sea resuelto por la UAN. Realmente, te lo digo, estamos trabajando en el mismo sentido con el Intendente Lima y muy bien. Y por ejemplo, el tema de los padrones lo están transfiriendo porque se entiende que este tipo de empresas necesitan tener patrimonio, necesitan tener una proyección a largo plazo y una estabilidad financiera. Y bueno, es la forma, esperemos que con diálogo esto se resuelva en estos próximos días porque es en pro del granjero y en pro del consumidor. Exactamente. Muchas gracias. A las órdenes. Será hasta la próxima de las órdenes, sí, igualmente.